Bueno, este fin de semana acaba de ser reelegido como secretario general del Alto Aragón, ¿no? Del Partido Socialista en el Congreso Provincial. ¿Cómo afronta esta nueva etapa? ¿Cómo va a ser esta nueva etapa en la que pretende recuperar el gobierno autonómico y también los provinciales, ¿no? Bueno, pues con mucha ilusión, evidentemente, cuando iniciamos una etapa de este tipo, salida de un congreso provincial como el que tuvimos el pasado sábado en la ciudad de Huesca, con una renovación importante de esa ejecutiva provincial, pero sobre todo con muchas ganas. Y lo demostró no solo los delegados, no solo las personas que fueron escogidas con el 100% de esos delegados que fueron escogidas como miembros de la ejecutiva provincial, sino toda la militancia del Partido Socialista en el Alto Aragón y también de la militancia en el Partido Socialista en Aragón. Que yo creo que ese es un elemento muy importante, y allí hubo personas de Zaragoza, de Teruel, que se sumaron a este día importante para esta federación, con un objetivo fundamental, que es en el año 2027 volver a recuperar las instituciones y que Pilar Alegría sea la próxima presidenta del Gobierno de Aragón. Bueno, también hay cambios en las Cortes, precisamente con la llegada de Pilar Alegría. Usted asume la portavocía parlamentaria del Grupo Socialista. Dijo que podría haber ciertos cambios en el grupo parlamentario. No sé si está ya del todo definida esa reestructuración. Sí, esta semana ya estará completamente definida o prácticamente definida. Serán algunos retoques, mínimos retoques, hablados ya con los compañeros y compañeras diputados y diputadas, en los que vamos a hacer ajustes para afrontar estos 2 años de oposición, pero de una oposición constructiva, de una oposición propositiva, de una oposición en la que le podamos explicar a la ciudadanía cuál es nuestro proyecto, qué diferencias de proyecto tenemos con el Partido Popular y sobre todo qué podemos ofrecer para ese año 2027 en el que habrá elecciones municipales y habrá elecciones autonómicas. ¿Qué asuntos llevará Darío Villagrasa? Bueno, Darío Villagrasa tendrá un papel importante, continuará al frente de la misma portavocía, una portavocía en la que está desarrollando un excelente trabajo y sobre todo es que es un buen compañero y sobre todo es amigo, y por tanto vamos a seguir trabajando conjuntamente por un proyecto que es el proyecto del Partido Socialista en Aragón. Bueno, como sabe, la actual vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza, Teresa Ladrero, aspira a ser presidenta. También estamos a la espera, ¿no?, de saber, antes de que termine el plazo, si Sánchez Quero finalmente se presenta o no. ¿Cómo ve esta candidatura? No sé si apuesta usted por esta renovación. Bueno, yo creo que Teresa Ladrero es una excelente alcaldesa, es una excelente militante del Partido Socialista, en este caso en Zaragoza, y que creo que hará un excelente trabajo al frente de la Secretaría General del Partido Socialista en la provincia de Zaragoza, si así lo deciden los militantes, porque en este partido lo deciden los militantes. Teresa Ladrero estuvo el pasado sábado en el Congreso Provincial del Partido Socialista en Huesca, y con ella hemos mantenido siempre una excelente relación y estoy convencido de que podremos trabajar conjuntamente en ese proyecto hacia el año 2027. El viernes en las Cortes criticó el discurso de Jorge Azcón. ¿Cómo valora la actuación del gobierno autonómico tanto en la comunidad autónoma en Aragón como en la provincia de Huesca? Bueno, a mí me preocupa cómo está actuando el gobierno de Jorge Azcón en la comunidad autónoma y en las 3 provincias, no solamente en la provincia de Huesca. Y me preocupa porque estamos viendo durante 2 años que se dedica fundamentalmente a ser un gobierno del no a todo, cuando plantea al gobierno central aspectos muy positivos para Aragón, siempre en esa clave del Partido Popular, en esa estructura del Partido Popular de intentar hacer oposición a Sánchez, pues prevalece esa oposición a Sánchez frente al interés de los aragoneses. Y por otro lado me preocupa la situación de los servicios públicos básicos de esta comunidad. Y me preocupa, por ejemplo, en el ámbito sanitario, cómo se está desarrollando los recortes que están planteando en esta comunidad, mientras se están reduciendo la atención en centros de salud, en hospitales periféricos. Cuando hablamos de hospitales periféricos siempre hablamos de los hospitales más alejados a la ciudad de Zaragoza, o incluso los consultorios locales se le pone alfombra roja para que haya hospitales privados en Zaragoza, que eso va en detrimento de todo el territorio de la comunidad autónoma. Bueno, esas son sus reivindicaciones, ¿no? Las del Partido Popular. Azcón reprochaba al Gobierno central retrasos en las carreteras, en obras hidráulicas. No sé si el Partido Socialista aragonés también le ha pedido celeridad al Gobierno central en estos asuntos. Nosotros lo que nos preocupamos es que estén esos asuntos en los presupuestos. Me hubiera gustado que el Partido Popular se hubiera preocupado de que los 7 años de Mariano Rajoy hubieran estado en los presupuestos. Probablemente todas las autovías y toda esa reclamación que está planteando ahora el Partido Popular está resuelta. Fíjense, en los 7 años del Partido Socialista al frente del Gobierno de España, en carreteras estatales, en esta comunidad autónoma se han invertido 1.700 millones de euros. Es decir, una cantidad
una cantidad que es la segunda más importante entre todas las comunidades autónomas, la segunda más importante de todas las comunidades autónomas. Y claro, cuando hablamos en materia hidráulica, sorprende que diga esto el gobierno de Azcón, cuando el gobierno de España ha invertido más de 400 millones de euros en modernización de regadíos, siendo la segunda comunidad autónoma, y mi provincia, la provincia de Huesca, es la primera de todo el país, de todo el Estado. Por tanto, yo lo que le pediría al gobierno de Azcón es que se dedicara a lo que tiene que hacer, que es trabajar por los aragoneses, desarrollar las políticas de los aragoneses. Claro, que no viva solo de las rentas del gobierno de Javier Lambán, porque las únicas carreteras que está haciendo en estos momentos el gobierno de Azcón es el plan extraordinario de carreteras que dejó el gobierno de Lambán. Y sin embargo, las carreteras ordinarias que debería programar, que debería presupuestar y que debería ejecutar siguen paradas, y ahí las múltiples reclamaciones que hay en las 3 provincias de plataformas y de colectivos que están hartos de esta parálisis. Otro asunto de actualidad política es la inmigración. Hoy se celebra la conferencia sectorial de infancia y juventud. El gobierno de Aragón va a acudir, aunque ya sabe que bueno, lo ha recurrido, ¿no? Esa distribución de menores migrantes no acompañados por considerarla inconstitucional. ¿Qué le parece a usted? Yo espero que el gobierno de Aragón no siga con la estrategia que ha seguido hasta ahora, que no siga con la estrategia del Consejo de Política Fiscal y Financiera y que se levante antes de celebrar la reunión. Yo espero que asista de forma propositiva, que busque acuerdos, que busque soluciones, porque mire, son niños y niñas, son adolescentes, podrían ser cualquiera de nuestros hijos. Los que están en Canarias, están hacinados en Canarias, y que tiene que haber un reparto justo entre todo el territorio, entre todo el país. Y se ha de sistematizar ese acuerdo. Y se ha de saber de qué punto partimos. Lo que no puede ser es que el gobierno de Aragón niegue las cifras, no las cuente, de dónde partimos. Y por tanto, yo lo que le pido es al gobierno de Aragón que trabaje, que piense en los niños y niñas, que piense en esos adolescentes y que busque soluciones con el gobierno de España. Ir a la contra, decir no a todo, es que este gobierno es el no porque no, y por si acaso siempre no. No actúa de otra manera este gobierno. Ya está bien. Lo que necesitamos son soluciones. Soluciones de país. Aquellos que hablan de España, que se llenan continuamente la boca con la palabra España y sin embargo nunca trabajan por España. Ese es el Partido Popular, y Azcón y su gobierno es un exponente más de ese Partido Popular. Otro asunto que está en el aire y que quizá preocupa más a los aragoneses es el modelo de financiación autonómica. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, ¿qué va a ocurrir? Primero tiene que haber reuniones entre los gobiernos autonómicos y gobierno de España, ver que ese documento del año 2021 que presentó el gobierno de Pedro Sánchez, en el que incluía aspectos de la despoblación para el reparto de fondos, digo pues que después, posteriormente, solo 3 comunidades autónomas ratificaron ese aspecto, que ahora estamos en un proceso de alegaciones, que tenemos que buscar y trabajar conjuntamente, sin interés partidista, para buscar un modelo de financiación, porque todas las comunidades autónomas, todas, piensan que están mal financiadas y hay que buscar un acuerdo entre todos. Pero les recuerdo, este modelo de financiación, el actual, el que está vigente, parte del año 2009. Se reformó con un gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En Aragón había un gobierno presidido por Marcelino Iglesias. En el año 2014 tocaba la revisión de ese modelo de financiación, con un gobierno con mayoría absoluta de Mariano Rajoy. No hizo nada. El Partido Popular, como siempre, no hizo nada, las dejó pasar. Y ahora en esta nueva etapa que se abre, tendrá esa voz propia que tanto reclamaba, ¿no?, un poco el anterior líder socialista Javier Lambán. Nosotros evidentemente defenderemos los intereses de Aragón, solo faltaría. ¿Quién puede pensar de otra manera? Pero no entraremos al juego partidista que está intentando este gobierno de Aragón continuamente con esta materia. Incluso aparece, cuando se está discutiendo en las Cortes, el portavoz del Partido Popular aparece en rueda de prensa para reventar esa reunión antes de que finalice. Y ahí no nos van a encontrar en ese enfrentamiento. Y en ese enfrentamiento dialéctico, como pasó el pasado jueves en el Parlamento Autonómico, de desprecios, de insultos, de vejaciones, no nos van a encontrar al Partido Socialista, y levantaremos la voz siempre, siempre, porque la política está para ayudar, para prestar servicio a los ciudadanos, no para una pelea entre unos y otros. En esa confrontación que se produce, ¿no?, entre el gobierno autonómico y el central por asuntos como la inmigración o la financiación que acabamos de mencionar, ¿cómo influye ese doble cargo de Pilar Alegría con la portavocía, ¿no?, en el gobierno central y también siendo el líder de los socialistas aquí en Aragón? Yo creo que al Partido Popular lo que le gustaría es tener una ministra portavoz en el gobierno de España, al Partido Popular en Aragón. Es que yo creo que hay que sentirse orgulloso de que haya una ministra de Educación
Diputación y portavoz del Gobierno que sea aragonesa y que trabaje por el Gobierno de España, pero trabaje también por Aragón. Y en esa confrontación que ustedes dicen, o que algunos afirman que al final es lo que dice el Partido Popular, yo creo que no nos van a encontrar. Nosotros vamos a ser, como le he dicho, propositivos. Nosotros vamos a ser activos, proactivos. Y lo que vamos a intentar es defender siempre los intereses de Aragón dentro de España. Y en ese sentido, lo que no nos van a encontrar siempre en que haya un Aragón frente a España. Nosotros queremos que Aragón sea partícipe de las decisiones que se adoptan también en el Gobierno de España y participe de forma activa. Y como le digo, lo que no podemos tolerar es que cuando las cosas son positivas, por ejemplo las inversiones en Stellantis o las inversiones que se están produciendo en materia de infraestructuras, siendo, como le he dicho, la segunda comunidad autónoma con mayor inversión, cuando se están desarrollando proyectos muy importantes para esta comunidad autónoma, el Gobierno de Aragón se ponga de perfil o incluso intente ocultar a la ministra portavoz Pilar Alegría, que eso es lo que está haciendo últimamente. Algunos de estos proyectos quizá puedan quedar un poco en el aire, ¿no? Comprometidos. Faltan por sacar adelante los presupuestos generales del Estado aquí en Aragón. Igualmente también las cuentas todavía no han salido adelante, estamos ya a finales de abril. No sé si le preocupa lo que pueda tener que ceder el Gobierno de Azcón para llegar a un acuerdo con Vox para poder sacar adelante esas cuentas. Fíjese, yo creo que los presupuestos los tienen cerrados. Si el problema es cómo tiene que explicar Azcón el acuerdo que tiene con Vox. Si llevamos así toda la legislatura, cuando llegan todos los momentos delicados, siempre Vox aparece al rescate de Jorge Azcón. Y Jorge Azcón ahí se siente cómodo. Y si al final solo tienen que ver cómo escenifican, si lo escenifican para este año o lo escenifican para el próximo año. Esa es la decisión que tiene que tomar Jorge Azcón y su gobierno, porque está prácticamente cerrado esos presupuestos. Lo que son en las cifras no tienen demasiados problemas, tienen más problemas en cómo explican actitudes, como pasó el pasado jueves, como le he dicho, en el Pleno del Parlamento, cuando se acusó por el tema de los inmigrantes a determinados grupos parlamentarios de muchas cosas que son irracionales completamente, que no se pueden permitir escuchar y que no se pueden reproducir en un medio de comunicación como estamos ahora. Y eso a algunos nos da vergüenza. Nos da vergüenza pertenecer a un Parlamento en el que se pueda decir lo que se escuchó el pasado jueves y de acusaciones que yo creo que si estuviéramos en otro ámbito probablemente estarían en el juzgado. Pues Fernando Sáez, secretario general del PSOE del Alto Aragón, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros.